el discernir. ¿Qué es discernir? Discernir no es más que anteponerse, que mirar, que interpretar, que entender, percibir qué es lo que está ocurriendo en un ambiente determinado o en una atmósfera determinada. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es aquello que podemos percibir, es aquello que nos damos cuenta que está pasando, es aquella situación que podemos interpretar, que podemos leer, es aquello que le da testimonio a nuestro espíritu de cuál es el espíritu o qué es lo que está pasando en cierto y determinado lugar y qué hacer para solucionarlo. Quiero comenzar llevándole a que lea conmigo ese pasaje de 1 de Corintios capítulo 12 versículo 10, en el cual la palabra del Señor dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Cuando el Señor está hablando de los dones y de la diversidad de los dones, entre todos los dones que el Señor regala, que es como un combo de dones, ahí viene también sumergido el don de discernimientos de espíritu. Generalmente en la iglesia abunda el don de lenguas y todo el mundo anhela el hablar en lengua, aunque es un don. Pero no abunda ni el don de profecía, ni el don de milagros, y mucho menos el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? No es más que aquello que podemos entender qué espíritu está en operación, discernir los espíritus, discernir las atmósferas, discernir qué es lo que está pasando. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Que aprendamos a discernir qué es lo que se está moviendo en cierta y determinada atmósfera. Me ha ocurrido en varias veces que he llegado a una iglesia y cuando alguien está hablando en lengua, empiezan a reprenderle y echarle fuera demonios. De hecho, en la iglesia donde yo me convertí, eso ocurría. Alguien recibía del Señor y empezaba a hablar en lenguas y enseguida lo cargaban y lo llevaban a un cuarto para ministrarlo. Pero si solo Dios lo estaba llenando, y salía todo agolpeado porque como no había discernimiento de espíritus, no se entendía que era el Espíritu Santo. Todo el que hablaba en lengua creían que era un demonio y vamos a echarlo fuera. O viceversa, cuando alguien realmente está hablando en lenguas satánicas y nosotros lo que hacemos es inspirarle a que más aquí está el Señor. No, lo que necesitamos es liberación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nos falta el don de discernimiento de espíritus. Nos falta saber qué quiere Dios que hagamos. Eso es discernir, leer la atmósfera espiritual, no la natural, porque la natural nos va a llevar a equivocarnos. Leer la atmósfera espiritual. Hay un pasaje que ahora Dios pone en mi corazón, el de Juan capítulo 5, donde dice la Biblia que en el estanque de Betesda había un hombre que estaba paralítico, 38 años estaba enfermo en aquel lugar. Pero me llama la atención que la Biblia dice en el verso 1 que había una fiesta de los judíos, unos judíos en fiesta, pero al otro lado había un estanque y en aquel estanque estaban todos los enfermos. Y obvio, el que estaba enfermo no podía ni cantar, ni danzar, ni aplaudir, porque como un cojo iba a danzar o como un mudo iba a cantar. Entonces en un lugar había una fiesta y en otro lugar lo que había era un lugar de dolor, de quebranto. Jesús fue el único que pudo discernir la atmósfera y llegar donde estaba el enfermo y decirle: ¿quieres ser sano? Señor, no tengo, vine a sanarte, quiero sanarte, levántate, toma tu lecho, no me des explicaciones. Yo discerní que lo que tú necesitas es un milagro, no una fiesta, que lo que tú necesitas es ser sano, no seguir en el estanque, que lo que tú necesitas es de que yo te sane, no de que venga a contarte que allá hay una fiesta y de que hay vino y de que, no, eso es discernimiento, saber qué es lo que tiene que pasar y cuándo tiene que pasar. Miremos pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este verso me gusta. Me gusta porque, hermano, Pablo llegaba a lugares donde la gente no sabía qué iba a hacer. Todo el mundo hablaba en lengua. Y para papá y todo el mundo hablaba en lengua. Y no sabían que había un momento para callar, que tenía que haber un momento para decir, ok, pausa, que había un momento para cállense, quiero hablarles y no puedo hablarle porque todo lo llenan de lenguas. Discernimiento, en qué momento hablo y en qué momento no hablo, en qué momento grito y en qué momento no grito, en qué momento puedo hablar en lengua y en qué momento no debo hablar en lengua. Discernimiento espiritual. Le voy a contar algo. En una ocasión llegué a una iglesia y había una persona atada, estaba endemoniada. Y la persona comienza a manifestarse.
y automáticamente todo el mundo alrededor de la persona, típico, y debe de usted verlo muy común, empezó a gritar y hablar en lengua. Y todo el mundo hablaba en lengua y aguantaban a la viejita con una fuerza descomunal. Tuve que tirarme del púlpito porque si no me tiraba la mataban. Y todo el mundo hablaba en lengua y la señora trataba de pararse y la ponían contra el piso y la señora trataba de enderezarse y la ponían contra el piso y decía, ¿en qué momento está el discernimiento? Entonces yo quería ministrar y no podía llegar a la mujer porque la habían cercado y todo el mundo quería echar fuera el demonio y todo el mundo gritaba. Discernimiento. Discernimiento es, no se echa fuera un demonio hablando en lengua. No tiene nada que ver. Miremos, eso me edifica a mí. Discernimiento, si usted está hablando en lengua es porque necesita edificarse, porque sabe que está débil, porque sabe que no ha orado, porque sabe que no ha ayunado, porque no habló sus lenguas en privado y quiere exhibirlas en público. Entonces el discernimiento es, hablo lengua para que sepan que hablo lengua. Por eso Pablo dijo, cállense, yo hablo más lengua que ustedes, pero yo sí tengo discernimiento. Yo sé en qué momento usar mi lengua, yo sé en qué momento hablar mi lengua. Discernimiento. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, aunque le es lícito hablar en lengua, porque obvio, tiene el don, no le conviene hablarlo en todo lugar. No le conviene hablar en lengua con un impío, no le conviene hablar en lengua. Va a orar por los alimentos, no hable en lengua si tiene incrédulos sentados a la mesa. Discierna que le van a tildar de loco. Es que los cristianos no dicen loco. La verdad, muchas veces no los hemos ganado, porque nos falta el discernimiento para entender en qué momento hacerlo. Pero aquí en el libro de Hebreos dice algo importante, dice, el alimento sólido es para el que ha madurado. O sea, Dios tiene para darte, pero dice lo bueno, lo delicioso, lo sólido, no te lo voy a dar porque no has madurado. Y es como darle a un niño, un bistec. No sabe cortarlo con cuchillo, no sabe llevarlo a la boca, no tiene muelas para masticarlo, necesita licuarlo. Es lo mismo. ¿A quién le damos el bistec? A alguien que sepa usar los cubiertos, el cuchillo correcto, a alguien que maduró.